Sistemas distribuidos. Diapositiva 1, portada. Esta es la unidad 2 de la materia Sistemas Operativos 2, y el tema que vamos a ver es sistemas distribuidos. La bibliografía base utilizada es Operating System Concepts, octava edición, de Silverschatz, Galvin y Gansha, un texto clásico en el área de sistemas operativos. Durante esta clase vamos a trabajar en 4 grandes bloques. Conceptos básicos, que son los sistemas distribuidos y por qué se construyen. Estructura de los sistemas distribuidos, cómo están organizados, qué tipos existen y cuáles son sus componentes. Sistemas de archivos distribuidos, cómo se gestiona el almacenamiento y el acceso a datos en este entorno. Coordinación distribuida, cómo se resuelven problemas de concurrencia, orden de sucesos y manejo de recursos. El objetivo es entender qué es un sistema distribuido, por qué se justifica su uso y cuáles son los principales desafíos técnicos que plantea. Diapositiva 2. Conceptos básicos, ¿qué es un sistema distribuido? Un sistema distribuido es un conjunto de componentes de hardware o software que están interconectados y trabajan juntos para lograr un objetivo común. En términos más concretos, se trata de una colección de computadoras débilmente acopladas que se comunican entre sí a través de una red. Cada computadora o procesador dentro del sistema tiene sus propias características. Posee su propia memoria. No comparte señal de reloj con las demás. Está conectada por una red de comunicaciones. Algunos conceptos básicos. Nodo es la ubicación física de una máquina dentro del sistema. Host es el sistema operativo o software que corre en un nodo en particular. Ejemplo simple, una aplicación web de gran escala. Cada servidor web es un nodo distinto, con su propio hardware y memoria, pero todos cooperan a través de la red para dar la impresión de un único servicio integrado. Diapositiva 3. Conceptos básicos, cuando elegir sistemas distribuidos. Un punto importante es que no siempre conviene usar sistemas distribuidos. Si un problema puede resolverse con una sola computadora, siempre es preferible hacerlo de esa manera, porque la solución será más simple, más fácil de mantener y menos costosa. Los sistemas distribuidos son necesarios únicamente cuando la escala del problema o su naturaleza hacen imposible resolverlo en una sola máquina. Por ejemplo, procesar grandes volúmenes de datos, como sucede en motores de búsqueda o análisis de Big Data. Dar servicio a usuarios que se encuentran en distintos lugares del mundo. Manejar aplicaciones que requieren alta disponibilidad y tolerancia a fallos, donde un único servidor no alcanza. En resumen, los sistemas distribuidos no son una elección de comodidad, sino una necesidad cuando una sola máquina ya no es suficiente. Diapositiva 4. Conceptos básicos, razones principales. Existen 3 razones principales por las cuales se construyen sistemas distribuidos. Primero, paralelismo. Al contar con múltiples computadoras trabajando al mismo tiempo se pueden dividir las tareas grandes en subtareas más pequeñas que se ejecutan en paralelo. Esto permite aprovechar varias CPUs, memorias y discos de manera simultánea, aumentando el rendimiento. Segundo, fiabilidad. Un sistema distribuido puede seguir funcionando aunque falle uno de sus nodos. Gracias a la redundancia, si un nodo se cae, otro puede continuar con el trabajo, lo que asegura continuidad del servicio y tolerancia a fallos. Tercero, escalabilidad. Cuando aumenta la demanda, es posible agregar más máquinas al sistema para incrementar la capacidad de procesamiento. Sin embargo, la escalabilidad tiene un límite, llega a un punto en que aparecen cuellos de botella, por ejemplo en la base de datos o en la red. En síntesis, las razones principales son mejorar el rendimiento, aumentar la tolerancia a fallos y permitir que el sistema crezca según las necesidades. Diapositiva 5. Conceptos básicos, otras motivaciones. Además de las razones principales, existen otras motivaciones que justifican el uso de sistemas distribuidos. Primero, la distribución geográfica. Hay aplicaciones que necesariamente deben operar en distintos lugares al mismo tiempo. Por ejemplo, un sistema bancario internacional que conecta sucursales en diferentes países, o una aplicación de mensajería global que debe funcionar de manera sincronizada en múltiples continentes. Segundo, la seguridad. En algunos casos se busca aislar procesos o cómputos no confiables. Separar las tareas en diferentes máquinas permite que un error o un fallo en una parte no afecte al resto, y reduce el riesgo de comprometer todo el sistema. Tercero, la comunicación. Los sistemas distribuidos facilitan la interacción entre aplicaciones, usuarios y servicios ubicados en diferentes nodos. Esto es clave en el mundo actual, donde gran parte de las aplicaciones funcionan en la nube e integran múltiples servicios al mismo tiempo. En conclusión, además de rendimiento, fiabilidad y escalabilidad, los sistemas distribuidos también se construyen por razones de alcance geográfico, seguridad y necesidad de comunicación. Diapositiva 6. Estructura de los sistemas distribuidos, tipos de sistemas operativos distribuidos y... Existen distintos tipos de sistemas operativos distribuidos. El primero son los sistemas operativos de red. En este caso, los usuarios son conscientes de que existen múltiples máquinas en la red. El sistema no se percibe como una única entidad, sino como un conjunto de computadoras conectadas. Las características principales son: el usuario puede realizar inicio de sesión remoto usando protocolos como Telnet. Una vez conectado, utiliza la máquina remota como si fuera un usuario local. Se permite la transferencia de archivos de manera remota, utilizando protocolos como FTP. Sin embargo, este mecanismo solo copia archivos, no los comparte de manera transparente.
Una limitación importante es que el usuario que se conecta debe conocer los comandos del sistema operativo de la máquina a la que accede. Ejemplos de sistemas de este tipo son Windows Server, Linux Server y macOS Server. Diapositiva 7. Estructura de los sistemas distribuidos, tipos de sistemas operativos distribuidos y... El segundo tipo son los sistemas operativos distribuidos. A diferencia de los sistemas de red, aquí el sistema se ejecuta en múltiples nodos de una red pero actúa como si fuera una sola entidad unificada. Desde la perspectiva del usuario, parece estar interactuando con una sola máquina, aunque en realidad está usando un conjunto de computadoras. Algunas características importantes son las diferentes formas de migración. Migración de datos con copia, se transfiere la totalidad de los datos, aunque es poco eficiente. Migración de datos parcial, solo se transfiere una parte de los datos necesarios. Migración de cálculos, cuando transferir datos es más costoso que ejecutar el cálculo en otro nodo. Migración de procesos, permite que un proceso iniciado en un nodo continúe su ejecución en otro. Los objetivos de estas técnicas son lograr equilibrio de carga, acelerar cálculos, aprovechar preferencias de hardware o software, y facilitar el acceso a los datos. Ejemplos de sistemas operativos distribuidos son Distributed Unix, Plan 9 from Bell Labs y Amoeba. Diapositiva 8. Estructura de los sistemas distribuidos, middleware. El tercer componente clave en la clasificación es el middleware. El middleware es una capa intermedia que se ubica entre las aplicaciones distribuidas y los sistemas operativos que la soportan. Su función principal es facilitar la comunicación y la interoperabilidad entre aplicaciones o componentes que se encuentran en diferentes nodos de la red. Funciones principales del middleware. Proporciona mecanismos de comunicación transparentes para que los programas puedan interactuar sin preocuparse por los detalles de la red. Actúa como un administrador de recursos, supervisando y gestionando el acceso a memoria, procesos y datos distribuidos. Permite que componentes escritos en lenguajes o plataformas diferentes puedan interoperar de manera unificada. Ejemplos de middleware ampliamente utilizados son Java RMI, Corba, gRPC y RabbitMQ. En resumen, el middleware es lo que convierte un conjunto de sistemas heterogéneos en un entorno que parece integrado. Diapositiva 9. Estructura de los sistemas distribuidos, red de área local, LAN. Un primer tipo de red en la que se pueden implementar sistemas distribuidos es la red de área local, conocida como LAN. Características principales. Los procesadores se distribuyen en un área geográfica pequeña, como un edificio o un campus. Los nodos están próximos entre sí, lo que facilita la interconexión. Presentan mayor velocidad de transmisión y una menor tasa de errores en comparación con redes más extensas. Utilizan enlaces comunes como cables de par trenzado o fibra óptica. Una velocidad típica en este tipo de redes es de 100 megabits por segundo, aunque en la actualidad se utilizan velocidades mucho mayores. La LAN es la base para conectar varios equipos de manera eficiente y confiable, siendo el entorno típico en el que se prueban y operan muchos sistemas distribuidos. Diapositiva 10. Estructura de los sistemas distribuidos, red de área extensa, WAN. El segundo tipo de red utilizada en sistemas distribuidos es la red de área extensa, conocida como WAN. Características principales. Los procesadores se distribuyen en un área geográfica amplia, como diferentes ciudades, países o incluso continentes. Estas redes suelen tener menor velocidad de transmisión que las LAN, debido a las distancias y a la infraestructura necesaria. Presentan una mayor tasa de errores, porque intervienen múltiples tecnologías de comunicación. Utilizan diversos medios de conexión, red telefónica, enlaces satelitales, cables submarinos o redes de fibra óptica de larga distancia. Los diferentes segmentos suelen estar interconectados mediante routers, que gestionan el enrutamiento de la información. En conclusión, las WAN permiten que sistemas distribuidos funcionen en un alcance global, pero a costa de más latencia, menos velocidad y más probabilidad de fallos en comparación con las LAN. Diapositiva 11. Estructura de los sistemas distribuidos, topología de red. La topología de red se refiere a la forma en que los dispositivos de una red están interconectados física y lógicamente. Factores que influyen en la elección de una topología. Costo de instalación, depende de la cantidad de cableado y equipamiento necesario. Costo de comunicación, influido por la eficiencia de la transmisión de datos. Disponibilidad, algunas topologías ofrecen mayor tolerancia a fallos que otras. Ejemplos comunes de topologías. Estrella, todos los nodos se conectan a un nodo central, simple pero dependiente del nodo principal. Bus, un único canal compartido por todos los nodos, económico pero vulnerable a colisiones. Anillo, los nodos se conectan en un circuito cerrado, si un nodo falla, afecta a toda la red. Malla, cada nodo está conectado a varios otros, es la más robusta pero también la más costosa. Finalmente, se menciona el particionado de red, que consiste en dividir la red en segmentos para mejorar la gestión o la tolerancia a fallos. Diapositiva 12. Estructura de los sistemas distribuidos, escalabilidad y cuellos de botella en redes. Un aspecto clave en los sistemas distribuidos es la escalabilidad. En teoría, agregar más nodos debería mejorar el rendimiento, pero en la práctica más nodos no siempre significan más rendimiento lineal. El motivo es que aparecen cuellos de botella, que son puntos del sistema que limitan la capacidad total. Los dos cuellos más comunes son la base de datos, cuando múltiples nodos acceden a ella de manera simultánea. La red, que puede saturarse cuando el tráfico aumenta demasiado.
Ejemplo real, en las primeras implementaciones de MapReduce en Google, la red limitaba el rendimiento. Aunque había miles de máquinas, cada una alcanzaba solo unos 50 Mbps efectivos debido a las restricciones del switch principal. Solución moderna, las redes de datacenter actuales utilizan múltiples switches de núcleo y enlaces de alta capacidad. Esto permite repartir mejor el tráfico y evitar que un único punto limite el rendimiento de todo el sistema. En resumen, la escalabilidad requiere diseños que eliminen cuellos de botella, no solo agregar más hardware. Diapositiva 13. Estructura de los sistemas distribuidos, estructura de comunicaciones, nombrado y resolución de nombres. En un sistema distribuido, la identificación de procesos y equipos es fundamental para que puedan comunicarse entre sí. El nombrado se basa en pares, nombre de host, identificador. El nombre de host es único dentro de la red. Ejemplo, Homero, Marge, Bart, Lisa. El identificador combina el número de proceso con otro valor único. Ejemplo, 12814831100. Los nombres de host pueden almacenarse en archivos locales o gestionarse mediante un sistema más avanzado, como el DNS, Domain Name System. El DNS organiza los nombres en forma jerárquica, desde lo más específico hacia lo más general. Ejemplo, bob.cs.brown.edu. Bob host específico. CS Departamento de Informática. Brown Universidad de Brown. Edu dominio educativo. Este mecanismo permite que, en una red grande, se pueda resolver un nombre simbólico en una dirección concreta, garantizando que los procesos se comuniquen con la máquina correcta. Diapositiva 14. Estructura de los sistemas distribuidos, estrategia de enrutamiento. El enrutamiento define cómo viajan los mensajes desde un origen hasta un destino dentro de la red. Existen tres estrategias principales. Enrutamiento fijo. La ruta entre A y B se define de antemano. No cambia aunque haya fallos o congestión. Es simple, pero poco flexible. Enrutamiento virtual. Se establece una ruta al inicio de la sesión de comunicación. La misma se mantiene mientras dure la sesión. Ofrece más adaptabilidad que el fijo, pero sigue siendo limitado frente a cambios inesperados. Enrutamiento dinámico. La ruta se asigna de forma dinámica para cada mensaje. Permite adaptarse a fallos o al tráfico de la red. Como desventaja, los mensajes pueden llegar desordenados al destino, lo que requiere mecanismos adicionales de control. En resumen, el enrutamiento es crítico porque determina eficiencia, tolerancia a fallos y orden en la entrega de mensajes dentro de un sistema distribuido. Diapositiva 15. Estructura de los sistemas distribuidos, estrategias de conexión. En un sistema distribuido existen diferentes formas de establecer la comunicación entre procesos. Las tres más importantes son: conmutación de circuitos. Se establece un enlace físico permanente entre los procesos durante toda la comunicación. Garantiza un canal dedicado, similar a una llamada telefónica. Ventaja: comunicación estable. Desventaja: poco eficiente si no se usa de manera continua. Conmutación de mensajes. El enlace solo existe mientras se transmite un mensaje. Una vez enviado, la conexión se libera. Es más flexible y aprovecha mejor los recursos. Conmutación de paquetes. Cada mensaje se divide en múltiples paquetes más pequeños. Los paquetes pueden viajar por diferentes rutas y luego reensamblarse en el destino. Es el método más común en redes modernas, como Internet. En síntesis, la conmutación de paquetes es la base de las comunicaciones actuales porque permite eficiencia, escalabilidad y tolerancia a fallos. Diapositiva 16. Estructura de los sistemas distribuidos, contienda. En una red distribuida, cuando varios nodos intentan transmitir al mismo tiempo puede producirse una colisión. Para evitar colisiones repetidas se utilizan distintas técnicas de control de acceso al medio. Dos enfoques principales son: CSMA, Carrier Sense Multiple Access. el nodo primero escucha el canal antes de transmitir. Si detecta que está libre, envía su mensaje. Existe la posibilidad de colisión si dos nodos transmiten casi al mismo tiempo. Se utiliza, por ejemplo, en tecnologías como Ethernet. Paso de testigo. Los nodos se organizan lógicamente en un anillo. Circula un mensaje especial llamado testigo. Solo el nodo que posee el testigo puede transmitir. Problema: si el testigo se pierde o un nodo falla, la comunicación se interrumpe hasta resolverlo. La gestión de la contienda es esencial para asegurar que los mensajes se transmitan de manera ordenada y eficiente, evitando pérdidas o retrasos excesivos. Diapositiva 17. Estructura de los sistemas distribuidos, robustez. La robustez en un sistema distribuido se refiere a la capacidad de detectar y recuperarse de fallos para mantener el servicio en funcionamiento. Se distinguen dos procesos principales. Detección de fallos. Se realiza mediante un procedimiento de contacto, donde un nodo envía mensajes de control como «está funcionando». Si no recibe respuesta en un tiempo determinado, asume que el nodo ha fallado. Se actualizan las tablas de enrutamiento para evitar usar el nodo defectuoso. Pueden surgir problemas como la división de red, cuando la red se fragmenta en grupos aislados, o la aparición de doble coordinador. Recuperación de fallos. Una vez identificado el problema, el sistema debe reconfigurarse para seguir operando.
Se envían notificaciones de recuperación y se actualizan las tablas. Si el nodo fallado era un coordinador, se inicia un procedimiento de elección de nuevo coordinador. En conclusión, un sistema robusto no evita que ocurran fallos, pero sí permite que el sistema se adapte y continúe operando con el menor impacto posible. Diapositiva 18. Estructura de los sistemas distribuidos, desafíos en comunicaciones distribuidas. Las comunicaciones en un sistema distribuido presentan varios desafíos que no aparecen en un sistema centralizado. Fallos parciales. En un sistema con múltiples nodos, algunos pueden funcionar mientras otros fallan. Esto genera situaciones donde la red sigue activa, pero con partes inaccesibles o poco confiables. Latencia y pérdida de mensajes. La comunicación depende de la red, que puede introducir retardos o incluso perder paquetes. Esto complica la sincronización y la confiabilidad de los datos. Concurrencia. Múltiples procesos pueden ejecutarse de manera simultánea. Esto provoca condiciones de carrera, donde el resultado depende del orden en que se producen los eventos. Necesidad de abstracciones. Para manejar estas dificultades, se usan mecanismos como RPC, Remote Precision Call, hilos de ejecución y distintos métodos de sincronización. Estos permiten simplificar la programación y ocultar la complejidad de la red. En resumen, la comunicación en sistemas distribuidos es compleja porque debe lidiar con fallos, retrasos, procesos concurrentes y la necesidad de abstracciones que den al programador una visión coherente. Diapositiva 19. Sistema de archivos distribuidos, conceptos esenciales. Un sistema de archivos distribuidos, DFS, Distributed File System, es una extensión del modelo clásico de sistemas de archivos, adaptado a un entorno de múltiples máquinas. Características principales. Permite que múltiples usuarios compartan archivos y recursos de almacenamiento como si estuvieran en un único sistema centralizado. Se basa en una arquitectura cliente-servidor. Servicio, entidad de software que proporciona funciones a los clientes. Servidor, ejecuta el servicio en una máquina específica. Cliente, proceso que invoca al servicio a través de operaciones definidas en la interfaz. En un DFS, el servicio, los clientes y los servidores pueden estar distribuidos en diferentes nodos de la red. La idea fundamental es que, aunque los archivos se encuentren repartidos en varias computadoras, los usuarios los perciben como si estuvieran en un único sistema de archivos centralizado. Diapositiva 20. Sistema de archivos distribuidos, características de un DFS. Un sistema de archivos distribuido presenta varias características clave que lo diferencian de un sistema de archivos convencional. Independencia de dispositivos de almacenamiento. Los archivos pueden estar en distintos discos y equipos, pero el sistema los maneja de forma unificada. Flexibilidad en la ubicación. El DFS puede ejecutarse en máquinas que actúen como clientes, como servidores, o incluso con roles mixtos. Transparencia para el usuario. Debe parecer un sistema de archivos local, es decir, el usuario no debería notar diferencias entre acceder a un archivo en su máquina o a uno almacenado en otra computadora de la red. En resumen, un DFS busca dar la ilusión de un único sistema centralizado, aunque en realidad se apoye en múltiples máquinas distribuidas. Diapositiva 21. Sistema de archivos distribuidos, tiempos de acceso. El tiempo de acceso a los archivos es un aspecto fundamental en un sistema distribuido. En un sistema convencional, el tiempo de acceso se compone de tiempo de acceso al disco, tiempo de procesamiento de la CPU. En un sistema de archivos distribuido, al tiempo anterior se suman otros factores. Tiempo de solicitud al servidor. Tiempo de respuesta del servidor. Tiempo de transferencia de la información a través de la red. Tiempo adicional por el protocolo de comunicaciones utilizado. La conclusión es que, en un entorno distribuido, el acceso a archivos suele ser más lento y con mayor latencia, principalmente por la dependencia de la red. Diapositiva 22. Sistema de archivos distribuidos, nombrado y transparencia. En un sistema de archivos distribuido, el nombrado y la transparencia son fundamentales para que el usuario no perciba la complejidad del entorno. El nombrado se basa en la agregación de campos. Objeto lógico, nombre del archivo. Objeto físico, representación en el sistema. Lugar en la red donde está almacenado. Transparencia de ubicación, el nombre del archivo no debe revelar dónde se encuentra físicamente dentro de la red. Independencia de ubicación, si el archivo cambia de sitio físico, su nombre no se modifica. Acceso a archivos en servidores remotos. Clientes sin discos arrancan con un código especial que les permite usar archivos remotos. Clientes con disco local pueden combinar archivos locales con archivos distribuidos. En resumen, la transparencia en el nombrado busca que los usuarios trabajen en un DFS como si todo estuviera en un solo sistema local, aunque los archivos se encuentren distribuidos. Diapositiva 23. Sistema de archivos distribuidos, acceso remoto a archivos. Cuando un cliente solicita un archivo remoto, la petición se envía al servidor, el servidor accede al archivo y devuelve el resultado al cliente. Para mejorar el rendimiento se utiliza la caché, que funciona como una memoria intermedia. Esquema básico de caché. El archivo, o una parte de él, se trae al cliente. El usuario puede trabajar con esa copia local. Se pueden generar problemas de coherencia de caché si el archivo se modifica en otro nodo. Para mitigar esto, se usa lectura anticipada, se cargan datos en la caché antes de que sean solicitados. Ubicación de la caché. Puede estar en el disco o la memoria principal del cliente.
También puede residir en el servidor, compartida para varios clientes. En conclusión, el uso de caché mejora la velocidad de acceso, pero introduce el desafío de mantener la información consistente entre copias locales y remotas. Diapositiva 24, Sistema de archivos distribuidos, caché en DFS. En un sistema de archivos distribuido, la caché cumple un rol fundamental para mejorar el rendimiento. Los archivos o bloques solicitados se almacenan temporalmente de manera local en el cliente. Esto permite que futuras lecturas del mismo archivo sean mucho más rápidas, ya que no es necesario volver a pedirlo al servidor. Sin embargo, este mecanismo introduce problemas. Coherencia: si otro cliente modifica el archivo en el servidor, la copia en la caché puede quedar desactualizada. Desincronización: distintos clientes pueden trabajar con versiones diferentes del mismo archivo, lo que genera inconsistencias. Por lo tanto, aunque la caché mejora la velocidad de acceso, siempre requiere mecanismos adicionales de control para garantizar la coherencia de los datos. Diapositiva 25, Sistema de archivos distribuidos, actualización de la caché. Cuando un cliente modifica un archivo que está en la caché, es necesario decidir cuándo y cómo enviar esos cambios al servidor. Para ello existen distintas políticas de escritura. Escritura directa. Cada modificación se envía inmediatamente al servidor. Ventaja: garantiza coherencia. Desventaja: mayor latencia y uso intensivo de la red. Escritura diferida. Los cambios se acumulan en la caché y se envían en un momento posterior. Mejora el rendimiento, pero si ocurre un fallo antes de sincronizar, se pierden los cambios. Escritura en cierre. El archivo modificado permanece abierto en la caché. Los cambios se envían al servidor solo cuando el archivo se cierra. Reduce tráfico en la red, pero puede generar problemas si otro cliente accede al archivo mientras aún no se han enviado las modificaciones. En conclusión, cada política busca un equilibrio entre rendimiento, coherencia y fiabilidad, y la elección depende de las necesidades del sistema distribuido. Diapositiva 26, Sistema de archivos distribuidos, replicación de archivos. La replicación de archivos es una técnica clave en los sistemas de archivos distribuidos porque permite mejorar la disponibilidad y la tolerancia a fallos. Características principales. Funciona como un mecanismo de redundancia, se mantienen múltiples copias del mismo archivo en diferentes nodos de la red. Para el cliente, la replicación es invisible. El sistema se encarga de decidir desde qué réplica servir la petición. El desafío más importante es la actualización de las réplicas. Cuando se modifica un archivo, todas las copias deben sincronizarse para mantener la coherencia. Ejemplo de nombrado en replicación. Se utiliza un par de identificadores del tipo réplica principal, réplica local. La réplica principal se actualiza primero, y desde allí se propagan los cambios a las demás réplicas. En conclusión, la replicación asegura que el sistema siga funcionando aun cuando un nodo falle, pero introduce el problema de consistencia al tener que mantener sincronizadas todas las copias. Diapositiva 27, Sistema de archivos distribuidos, problema de consistencia. Un desafío central en los sistemas de archivos distribuidos es mantener la consistencia de los datos cuando existen múltiples copias de un mismo archivo. Si dos usuarios modifican en paralelo una copia del archivo, pueden generarse inconsistencias. Ejemplo: el servidor A guarda el valor actualizado, mientras que el servidor B mantiene la versión anterior. Un cliente que acceda a A verá la información correcta, pero otro que acceda a B obtendrá un dato desactualizado. Existen diferentes tipos de consistencia. Consistencia fuerte: strong consistency garantiza que siempre se accede al valor más reciente. Consistencia débil o eventual: weak/diagonal eventual consistency permite que temporalmente se acceda a versiones antiguas, pero asegura que eventualmente todas las réplicas se sincronizan. Ejemplo real: Amazon S3 implementa consistencia eventual, porque prioriza disponibilidad y rendimiento sobre consistencia inmediata. En conclusión, la consistencia en un DFS es un compromiso entre rendimiento, disponibilidad y coherencia de datos. Diapositiva 28, Sistema de archivos distribuidos, ejemplo, Google File System, GFS. El Google File System, GFS, es un ejemplo real y exitoso de sistema de archivos distribuido. Fue diseñado por Google en el año 2003 para manejar volúmenes masivos de datos. Características principales. Divide los archivos en bloques grandes de 64 MB, lo que facilita su gestión en clúster con miles de nodos. Cada bloque se replica en múltiples máquinas para garantizar tolerancia a fallos. El sistema está optimizado para lecturas y escrituras de gran tamaño, comunes en aplicaciones de procesamiento de datos. Está pensado para entornos en los que las fallas de hardware son frecuentes, asumiendo que siempre habrá discos o nodos defectuosos. Importancia. GFS fue el modelo que inspiró a otros sistemas distribuidos, como Adobe HDFS, utilizado ampliamente en proyectos de Big Data. Demuestra cómo un sistema bien diseñado puede combinar escalabilidad, tolerancia a fallos y rendimiento en un entorno real. Diapositiva 29, Coordinación distribuida, ordenación de sucesos. En un sistema distribuido no existe un reloj global que marque el mismo tiempo para todos los procesos. Por eso es necesario definir un mecanismo para establecer el orden de los sucesos. Reglas básicas. Se dice que A B si el suceso A ocurre antes que el suceso B en el mismo proceso. También, si un proceso envía un mensaje en el evento A y otro proceso lo recibe en el evento B, entonces A B. Si se cumple que A B y B C, entonces necesariamente A C.
Cuando dos sucesos no tienen relación de precedencia, se dice que son procesos concurrentes. Este concepto es fundamental porque en sistemas distribuidos los eventos se ejecutan en paralelo, y poder establecer un orden lógico permite razonar sobre la ejecución, coordinar procesos y evitar inconsistencias. Diapositiva 30. Coordinación distribuida, relojes lógicos. Para resolver la falta de un reloj global en sistemas distribuidos se utilizan los relojes lógicos. Características principales. Cada evento dentro de un proceso recibe una marca temporal. Esta marca se incrementa de forma monótona, garantizando que los eventos posteriores tengan un valor mayor. Permiten construir una ordenación total aproximada de los sucesos en el sistema. Ejemplo, relojes de Lamport. Cada proceso mantiene un contador lógico. Cuando ocurre un evento local, el contador aumenta en 1. Al enviar un mensaje, se incluye el valor del contador. Al recibir un mensaje, el proceso actualiza su reloj lógico tomando el valor máximo entre su contador y el recibido, y luego lo incrementa. En resumen, los relojes lógicos no dan la hora real, pero sí permiten establecer una relación de causalidad entre eventos, esencial para la coordinación distribuida. Diapositiva 31. Coordinación distribuida, exclusión mutua y. En un sistema distribuido es necesario garantizar que ciertos recursos críticos solo sean utilizados por un proceso a la vez. A esto se le llama exclusión mutua. Un primer enfoque es el centralizado. Se elige un proceso como coordinador. Los demás procesos deben comunicarse con el coordinador para entrar a la sección crítica. El coordinador mantiene una cola de espera y concede permisos en orden. Ventaja, es simple y eficiente en cuanto a mensajes. Desventaja, si el coordinador falla, el sistema debe elegir uno nuevo para poder continuar. Un segundo enfoque es el completamente distribuido. No hay coordinador central. Cada proceso genera una marca temporal y envía su solicitud a todos los demás. Un proceso solo puede entrar a la sección crítica cuando recibe respuesta de todos. Ventaja, asegura exclusión mutua y está libre de interbloqueos. Desventaja, requiere que todos los procesos se conozcan entre sí y puede volverse complejo ante fallos. En conclusión, la exclusión mutua en sistemas distribuidos puede lograrse con un único coordinador o con la participación de todos los procesos, cada método con sus ventajas y limitaciones. Diapositiva 32. Coordinación distribuida, exclusión mutua y. Otra técnica para lograr exclusión mutua en sistemas distribuidos es el paso de testigo. Características principales. Se utiliza un mensaje especial llamado testigo que circula entre los procesos del sistema. Solo el proceso que tiene el testigo puede entrar en la sección crítica y acceder al recurso compartido. Los procesos se organizan lógicamente en una estructura de anillo, por la cual se va pasando el testigo. Ventajas. Reduce el número de mensajes necesarios, ya que no se requiere pedir permiso a todos los procesos cada vez. Asegura que siempre haya un único proceso con acceso al recurso crítico. Problemas. Si el testigo se pierde, el sistema debe regenerarlo, lo que añade complejidad. Si un proceso falla mientras tiene el testigo, el acceso al recurso puede quedar bloqueado. En resumen, el paso de testigo es una técnica eficiente en cuanto a mensajes, pero debe complementarse con mecanismos de recuperación ante fallos. Diapositiva 33. Coordinación distribuida, algoritmo de Ricarta-Gravala. El algoritmo de Ricarta-Gravala es otro método para garantizar exclusión mutua en sistemas distribuidos, basado en mensajes y marcas de tiempo. Funcionamiento. Cuando un proceso quiere entrar en la sección crítica, envía un mensaje de solicitud con su marca de tiempo a todos los demás procesos. Cada proceso que recibe la solicitud responde de inmediato si no quiere entrar en la sección crítica o si su propia solicitud tiene una marca de tiempo posterior. El proceso solicitante puede entrar a la sección crítica cuando recibe respuestas de todos los demás procesos. Ventajas. Requiere menos mensajes que el enfoque completamente distribuido. No necesita un coordinador central. Aplicaciones. Este algoritmo se utiliza en sistemas de bases de datos distribuidas, donde es necesario garantizar la consistencia al acceder a recursos compartidos. En conclusión, Ricarta-Gravala logra exclusión mutua de manera eficiente, aunque depende de la sincronización de marcas de tiempo y de que todos los procesos estén en condiciones de responder. Diapositiva 34. Coordinación distribuida, atomicidad. La atomicidad garantiza que una transacción distribuida se ejecute de forma indivisible, o se completa en todos los nodos, o no se ejecuta en ninguno. Funcionamiento. Se designa un coordinador de transacción en cada sitio. El coordinador divide la transacción en subtransacciones que se envían a los distintos nodos participantes. El coordinador gestiona el inicio, la ejecución y la finalización de la transacción. Problemas. Si el coordinador falla, la transacción puede quedar en un estado incierto, ni confirmada ni abortada. También pueden fallar los sitios participantes o la red, generando inconsistencias. Importancia. La atomicidad es clave para mantener la coherencia de los datos en sistemas distribuidos. Protocolos como el TUPASEC-EMIT, 2PC, se utilizan para coordinar transacciones, aunque también presentan limitaciones ante fallos. En resumen, la atomicidad asegura que una transacción distribuida sea confiable, pero lograrla en presencia de fallos es uno de los desafíos más complejos de la coordinación distribuida. Diapositiva 35. Coordinación distribuida, gestión de interbloqueos y.
Un interbloqueo ocurre cuando dos o más procesos quedan bloqueados esperando recursos que nunca se liberan. En sistemas distribuidos este problema es más complejo porque los recursos están repartidos en distintos nodos. Existen dos estrategias principales. Prevención. Se define un orden global de los recursos con números únicos. Los procesos solo pueden solicitar recursos siguiendo ese orden. Otra forma de prevención es asignar prioridades únicas a los procesos, decidiendo quién puede continuar y quién debe esperar. Detección. Se permite que los interbloqueos ocurran, pero se identifican para resolverlos. Cada sitio mantiene un grafo de espera local que muestra qué procesos esperan por qué recursos. La unión de los grafos locales debe ser acíclica. Si aparece un ciclo, significa que hay interbloqueo. En resumen, la gestión de interbloqueos busca garantizar que los procesos no queden atrapados indefinidamente, utilizando prevención o detección como mecanismos principales. Diapositiva 36. Coordinación distribuida, gestión de interbloqueos y... Además de la prevención y la detección básica, existen diferentes enfoques organizativos para manejar interbloqueos en sistemas distribuidos. Enfoque centralizado. Se construye un grafo global de espera en un nodo coordinador. Este coordinador analiza el grafo para identificar ciclos. Cuando detecta un interbloqueo, selecciona un proceso víctima y lo termina para liberar recursos. Ventaja: simplifica la detección. Desventaja: el coordinador puede convertirse en un punto único de fallo y generar falsos ciclos debido a retrasos en la actualización de información. Enfoque completamente distribuido. Cada nodo mantiene su grafo de espera local. Los nodos intercambian información entre sus coordinadores locales para detectar ciclos de manera colaborativa. Cuando se confirma un interbloqueo, se selecciona un proceso víctima en la red. Ventaja: no existe un punto único de fallo. Desventaja: mayor complejidad y más comunicación entre nodos. En conclusión, la elección entre un enfoque centralizado o distribuido depende del tamaño del sistema, el nivel de tolerancia a fallos y la complejidad de coordinación que se esté dispuesto a manejar. Diapositiva 37, fin. Con esta diapositiva cerramos la presentación de la unidad 2, sistemas distribuidos. Puntos clave a destacar en el cierre. Un sistema distribuido es un conjunto de computadoras que trabajan juntas para dar la impresión de un sistema único. Se construyen principalmente por paralelismo, fiabilidad y escalabilidad, aunque también por motivaciones como distribución geográfica, seguridad y comunicación. Su estructura incluye distintos tipos de sistemas operativos distribuidos, middleware y diferentes configuraciones de red. En los sistemas de archivos distribuidos aparecen retos como la caché, la replicación y los problemas de consistencia. En la coordinación distribuida se abordan temas complejos como orden de sucesos, exclusión mutua, atomicidad y manejo de interbloqueos. Mensaje final: los sistemas distribuidos son la base de gran parte de la infraestructura tecnológica actual, pero al mismo tiempo representan grandes desafíos técnicos que deben resolverse con mecanismos de comunicación, sincronización y tolerancia a fallos.